Nadie imaginaba que aquella noche cambiaría su destino. Jason Jiménez caminaba en silencio por un pasillo largo, iluminado apenas por luces cálidas, con el corazón acelerado. Venía de cantar ante miles, pero esta vez no había aplausos, solo respeto, nervios y una sensación extraña en el pecho. Sabía que detrás de esa puerta no lo esperaba un público, lo esperaba una leyenda viva. Mientras avanzaba, recordó los años de hambre, los trabajos duros y las noches cantando sin micrófono. Cada paso resonaba como un recuerdo. No era miedo lo que sentía, era gratitud mezclada con incredulidad. Nunca pensó que su voz, nacida en la humildad, lo llevaría hasta ese momento preciso, donde su historia estaba a punto de cruzarse con alguien que marcó generaciones enteras. Del otro lado de la puerta, Vicente Fernández permanecía sentado, sereno, con la mirada firme de quien lo ha visto todo. No necesitaba presentaciones. Su sola presencia imponía respeto. Había escuchado hablar de aquel joven colombiano, de su voz rasgada, de su dolor cantado con verdad. Esa noche decidió escucharlo no como público, sino como maestro. Un asistente abrió la puerta lentamente. El silencio se volvió pesado. Jason levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Vicente. No hubo palabras al inicio. Solo un cruce de miradas que decía más que 1000 aplausos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, como si la música misma estuviera conteniendo la respiración. Jason bajó la cabeza por respeto. Su voz, que tantas veces había retado al dolor, ahora temblaba. No estaba frente a un ídolo de póster, estaba frente a un hombre que convirtió el sufrimiento en himnos eternos. Vicente lo observó con atención, leyendo en su postura la historia que aún no había sido contada en palabras. Con un gesto tranquilo, Vicente rompió el silencio. No habló de fama ni de números. Habló de cicatrices, de noches solas, de cantar cuando nadie escucha. Jason sintió un nudo en la garganta. Entendió que ese encuentro no sería una felicitación. Sería una prueba silenciosa que marcaría su camino para siempre. Vicente pidió algo inesperado, que Jason cantara ahí mismo, sin público, sin banda, sin adornos. Solo su voz. El lugar quedó en silencio absoluto. Jason respiró hondo. Cerró los ojos. En ese instante, no cantó para impresionar. Cantó como cuando no tenía nada, como cuando la música era su único refugio. La voz llenó el espacio con crudeza y verdad. Cada nota llevaba historia. Cuando terminó, el silencio fue aún más profundo. Vicente no aplaudió de inmediato. Se levantó despacio y se acercó. Sus palabras, dichas con calma, caerían como sentencia y bendición al mismo tiempo. Ese fue el inicio de algo que Jason jamás olvidaría. Vicente habló con voz baja, pero firme. Dijo que la técnica se aprende, pero la verdad no se puede fingir. Jason escuchaba inmóvil, como un aprendiz frente a un fuego antiguo. Cada palabra caía con peso. No era un elogio vacío, era una lectura profunda de su alma. Vicente le confesó que había reconocido en su canto algo peligroso, dolor real, de ese que no se borra con aplausos. Jason sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. Recordó momentos que nunca contó en entrevistas, decisiones duras, pérdidas silenciosas. Entendió que no estaba siendo evaluado como cantante, sino como hombre. Vicente no buscaba halagarlo. Buscaba saber si estaba dispuesto a cargar con el precio que exige cantar con el alma sin romperse por dentro. Vicente caminó despacio alrededor de Jason, como quien observa una herida que aún sangra. Le habló del éxito y de su engaño, de cómo puede levantar y destruir con la misma fuerza. Le advirtió que la fama no perdona debilidades mal cerradas. Jason apretó los puños. Sabía que esas palabras no eran teoría, venían de una vida vivida al límite. En silencio, Jason asintió. No intentó justificarse ni defender su camino. Escuchó. Aprendió. Por primera vez comprendió que cantar no solo era subir a un escenario, sino sobrevivir después de bajar. Vicente se detuvo frente a él y lo miró fijo, como esperando una respuesta que no se dice con palabras,
sino con decisiones futuras. Vicente preguntó algo que descolocó a Jason. ¿Para qué cantas cuando nadie te ve? La pregunta quedó suspendida en el aire. Jason tragó saliva. No respondió de inmediato. Pensó en su familia, en su pasado, en la necesidad de no rendirse cuando todo parecía perdido. Entendió que esa respuesta definiría quién sería cuando los focos se apagaran. Con voz firme, Jason respondió que cantaba para no olvidar quién fue y para no traicionarse cuando el dinero apareciera. Vicente sonrió apenas. No fue una sonrisa amplia, fue un gesto mínimo, pero sincero. En ese instante, Jason sintió que había pasado una prueba invisible, una que no se gana con notas altas, sino con honestidad cruda. Vicente tomó aire y dijo algo que Jason jamás olvidaría. Cuida tu dolor, no lo vendas barato. Le explicó que el público siente cuando una canción nace del fondo y cuando solo se repite una fórmula. Jason escuchó con atención absoluta. Sabía que esas palabras no se repetirían nunca más en su vida de la misma forma. El encuentro terminó sin fotos ni anuncios. No hubo despedidas largas. Solo un apretón de manos cargado de significado. Jason salió del lugar distinto, más consciente, más pesado por dentro, pero también más firme. Aquella noche entendió que no todos los encuentros cambian la carrera. Algunos cambian al hombre antes que al artista. Esa noche, Jason no pudo dormir. Las palabras escuchadas resonaban como ecos insistentes. Ya no eran frases, eran advertencias. Se sentó solo, repasando cada gesto, cada silencio del encuentro. Comprendió que no había sido casualidad. Aquello no fue un saludo entre artistas. Fue una entrega de responsabilidad que ahora pesaba más que cualquier trofeo. Miró su teléfono, los mensajes de celebración, los contratos, las promesas. Todo seguía ahí, pero algo había cambiado. Por primera vez dudó no de su talento, sino del camino. Entendió que cantar desde el alma exige renuncias silenciosas, decisiones incómodas y una disciplina que pocos están dispuestos a sostener cuando el éxito parece asegurado. Al día siguiente, Jason subió al escenario con otra mirada. La gente notó algo distinto. No era la voz, era la intención. Cada palabra parecía tener más peso. No cantaba para gustar, cantaba para decir. Recordó la advertencia sobre vender el dolor barato y decidió protegerlo, cantarlo con respeto, sin convertirlo en espectáculo vacío. Mientras el público aplaudía, Jason sentía una mezcla extraña de gratitud y temor. Sabía que ahora no podía mentirse. Cada canción debía ser verdadera o no ser. Esa exigencia interna lo obligó a bajar el ritmo, a escuchar más, a callar cuando antes habría hablado de más. El aprendizaje apenas comenzaba. Días después, en un camerino silencioso, Jason recordó una frase que le quedó grabada. La fama no cura heridas, solo las ilumina. Pensó en compañeros que se perdieron en el camino, en voces brillantes apagadas por decisiones mal tomadas. Comprendió que el verdadero peligro no estaba afuera, sino en creerse invencible. Por primera vez, decidió poner límites. No todo valía, no todo contrato merecía su voz. Esa decisión le costó oportunidades, pero le dio paz. Entendió que el respeto propio no se negocia, y que el aplauso más importante es el que uno se da cuando puede mirarse al espejo sin vergüenza. Una noche, solo con su guitarra, Jason compuso sin pensar en radios ni tendencias. Dejó salir lo que dolía y lo que agradecía. Esa canción no buscaba éxito inmediato, buscaba verdad. Mientras cantaba, sintió que ese era el camino del que le habían hablado sin decirlo directamente. En ese silencio íntimo, Jason entendió que aquel encuentro no terminó en una despedida. Seguía vivo en cada decisión. No había promesas públicas, pero sí una herencia invisible. Cantar con responsabilidad, vivir con coherencia y recordar siempre que la música no se usa, se honra. Con el paso de los días, Jason empezó a notar cambios sutiles a su alrededor. Algunos lo veían distinto, más serio, más reservado. Ya no estaba disponible para todo. Prefería el silencio a las promesas rápidas.
Aquella transformación no fue anunciada. Se fue notando en su forma de caminar, de hablar y, sobre todo, de cantar con una profundidad que incomodaba a quienes solo buscaban espectáculo. En reuniones privadas, le preguntaban qué le había pasado. Él sonreía sin explicar. Sabía que hay enseñanzas que se rompen si se dicen en voz alta. Entendió que no todo aprendizaje necesita ser contado. Algunos deben vivirse en soledad para que echen raíces y no se marchiten con la opinión ajena. Durante una presentación íntima, Jason sintió algo distinto en el público. No eran gritos, ni euforia. Era atención, silencio respetuoso. Personas con los ojos cerrados, dejando que la canción les hablara directamente. Ese momento le confirmó que la música verdadera no exige ruido, se impone con honestidad y se queda en el pecho mucho después del último acorde. Al bajar del escenario, no buscó aplausos ni felicitaciones. Se sentó solo unos minutos, respirando hondo. Entendió que ese tipo de conexión no siempre se repite, pero cuando ocurre, vale más que cualquier cifra. Era la prueba silenciosa de que había tomado la decisión correcta, aunque el camino ahora fuera más exigente. Las noches se volvieron más reflexivas. Jason empezó a escribir no desde la herida abierta, sino desde la cicatriz. Aprendió a contar el dolor sin glorificarlo. Cada letra buscaba dejar algo, no solo desahogar. Recordó que el sufrimiento puede enseñar o destruir, dependiendo de cómo se use. Algunas canciones quedaron guardadas, no todo debía salir. Comprendió que la madurez también consiste en saber qué callar. Esa disciplina lo fortaleció por dentro, aunque nadie lo aplaudiera por ello. Sabía que estaba construyendo algo más grande que un éxito inmediato. Una carrera con sentido. Un día, al escuchar grabaciones antiguas, Jason reconoció al joven desesperado que fue. No lo rechazó. Le agradeció. Entendió que sin ese pasado no habría llegado hasta aquí. La diferencia era clara. Ahora no huía del silencio, lo usaba para ordenarse y mantenerse firme. En ese instante, asumió algo definitivo. No quería ser recordado solo por canciones, sino por coherencia. El encuentro vivido había sembrado una semilla que ahora crecía con fuerza. Jason ya no cantaba para demostrar, cantaba para permanecer. El tiempo pasó y la rutina volvió, pero Jason ya no era el mismo. Cada viaje, cada escenario, tenía un peso distinto. Empezó a observar más y hablar menos. Notó cómo algunos artistas se perdían entre excesos y aplausos vacíos. Ya no juzgaba, entendía. Sabía que ese camino era seductor y silencioso, y que bastaba un descuido para caer sin darse cuenta. En medio de esa observación, Jason se prometió algo íntimo: no traicionarse. No permitir que la costumbre apagara la intención. Cada vez que tomaba un micrófono, recordaba que cantar no era un acto automático, sino una responsabilidad. Esa promesa interna se volvió su ancla cuando el cansancio y la presión intentaban desviarlo. Una tarde, antes de un concierto importante, Jason se quedó solo en el camerino. Cerró los ojos y respiró profundo. Pensó en todo lo que había costado llegar hasta ahí. No pidió éxito ni ovaciones. Pidió claridad para no perder el rumbo. Ese gesto sencillo se convirtió en un ritual silencioso antes de salir a escena. Cuando pisó el escenario, el público lo recibió con fuerza. Sin embargo, Jason sintió algo más grande que el ruido: conexión. Cada palabra encontraba eco. No estaba actuando, estaba compartiendo. Comprendió que cuando uno canta desde la verdad, la gente lo percibe, incluso sin saber explicarlo. Tras el concierto, algunos se acercaron con elogios, otros con consejos innecesarios. Jason escuchó con respeto, pero decidió no cargar con todo. Aprendió que no todas las opiniones merecen espacio en el corazón. Esa selección consciente lo protegía de dudas que antes lo desestabilizaban. Esa noche escribió en silencio. No para lanzar una canción, sino para entenderse. Las palabras salían sin presión. Descubrió que escribir también podía ser refugio, no solo herramienta de trabajo.
Ese hábito lo sostuvo en momentos donde la soledad se hacía más evidente. Al mirar hacia adelante, Jason ya no veía solo metas. Veía procesos. Sabía que el camino sería largo y exigente, pero también auténtico. No necesitaba correr. Prefería avanzar firme. Esa paciencia recién adquirida era algo que antes no tenía y ahora valoraba como un tesoro. En lo profundo, entendió que aquel encuentro inicial no fue un punto alto, sino un punto de partida. Una puerta que se abrió para enseñarle a caminar con más conciencia. Jason avanzaba, no buscando ser el más grande, sino mantenerse fiel cuando todo alrededor intentara hacerlo olvidar quién era. La exigencia interna empezó a notarse en su entorno cercano. Algunos no entendían por qué Jason ya no aceptaba todo. Había aprendido a decir no sin culpa. Prefería cuidar su voz y su mente antes que cumplir expectativas ajenas. Ese cambio no fue cómodo, pero sí necesario para sostenerse sin romperse. En medio de giras largas, el cansancio apareció distinto. Ya no era solo físico, era emocional. Jason entendió que la disciplina también implica saber detenerse. Tomó pausas breves, silenciosas, donde nadie lo veía. Ahí se reencontraba con la razón inicial por la que empezó a cantar. Durante un viaje nocturno, mirando por la ventana, recordó la advertencia sobre el precio del éxito. Pensó en cuántos confunden reconocimiento con sentido. Comprendió que podía llenar estadios y aún así sentirse vacío si olvidaba su propósito. Esa claridad le evitó decisiones impulsivas que antes habría tomado sin pensar. En su cuaderno, escribió una frase simple: «No todo lo que brilla me pertenece». Esa línea se convirtió en recordatorio constante. Cada vez que surgía una oferta tentadora, volvía a leerla. Así, aprendió a elegir con calma, incluso cuando el mundo exigía rapidez. Un concierto íntimo cambió algo en él. Entre el público, vio rostros marcados por historias duras. Cantó con cuidado, como si cada palabra pudiera tocar una herida. No exageró, no actuó. Simplemente fue honesto. Al terminar, el silencio habló más fuerte que los aplausos. Al salir, una persona le agradeció sin mencionar canciones ni fama. Le dijo que su voz había acompañado una noche difícil. Jason entendió entonces el verdadero alcance de su oficio. No se trataba de números, sino de presencia en momentos donde otros no llegan. Esa experiencia lo llevó a revisar su repertorio. Algunas canciones adquirieron un sentido nuevo. Otras dejaron de representarlo. No fue fácil soltar, pero era necesario. Entendió que crecer también implica despedirse de versiones pasadas de uno mismo. Con serenidad, aceptó que el camino elegido no siempre sería el más cómodo, pero sí el más coherente. Jason avanzaba con menos ruido y más verdad. Cada paso confirmaba que aquella enseñanza recibida seguía viva, guiándolo sin imponerse, como una brújula silenciosa. Con el paso de los meses, Jason empezó a sentir el peso de la constancia. Mantenerse fiel era más difícil que llegar. Cada decisión correcta parecía exigir un sacrificio silencioso. Aún así, entendió que la coherencia no da aplausos inmediatos, pero construye respeto duradero. Ese pensamiento lo sostuvo cuando la tentación de facilitar el camino apareció disfrazada de oportunidad. En entrevistas, evitaba exagerar su historia. Prefería hablar con mesura. Sabía que convertir la vida en espectáculo podía vaciarla de sentido. Esa sobriedad sorprendía a algunos, pero para él era una forma de proteger lo más valioso, la verdad detrás de cada canción. Durante una prueba de sonido, Jason se detuvo a escuchar el eco de su voz en un recinto vacío. Ese momento, sin público, le recordó por qué había decidido cambiar. La música, desnuda, sin gritos ni luces, seguía teniendo fuerza. Confirmó que no necesitaba adornos para sostenerse. Ese silencio previo al concierto se volvió un espacio sagrado. Ahí se alineaban sus intenciones. Ahí recordaba que cada nota debía decir algo. Comprendió que cuando la música nace limpia, el escenario solo la amplifica, no la disfraza. Una noche, tras un show intenso,
Jason se quedó observando al público dispersarse. Pensó en cuántas historias se habían cruzado con la suya por unos minutos. Entendió que cada presentación era un encuentro irrepetible, no un trámite. Esa conciencia le impidió caer en la rutina mecánica. De regreso al hotel, escribió sobre la fragilidad del aplauso. Sabía que llega y se va rápido. Lo que permanece es la forma en que uno se comporta cuando ya no hay testigos. Esa reflexión se volvió una guía silenciosa para sus días más solitarios. Jason empezó a enseñar con el ejemplo, sin discursos. Su manera de trabajar hablaba por él. Algunos lo notaron, otros no. Pero ya no necesitaba validación externa. Había aprendido a confiar en su proceso. En lo profundo, sentía que el verdadero legado no se construye con ruido, sino con consistencia. Y aunque el camino se volvía más exigente, también era más claro. Avanzaba sin prisa, sabiendo que mantenerse fiel era la victoria más difícil y más valiosa. Con cada escenario nuevo, Jason sentía que la exigencia interna se afinaba más. Ya no bastaba con cantar bien, necesitaba cantar con intención. Observaba al público con calma, leyendo silencios, respiraciones, miradas. Descubrió que cuando uno canta con verdad, la gente responde con atención, no solo con ruido. Esa lectura del público lo volvió más consciente. Ajustaba el ritmo, dejaba espacios, permitía que las canciones respiraran. Entendió que no todo debía ser intensidad constante. A veces, una pausa bien puesta decía más que un grito sostenido. En conversaciones privadas, algunos le sugerían cambiar, suavizar, hacer la música más fácil. Jason escuchaba sin confrontar. Ya no sentía la necesidad de explicarse. Sabía que quien camina con claridad no discute cada paso. Esa serenidad era nueva. Antes, cada opinión lo sacudía. Ahora, filtraba con cuidado. Aprendió que proteger la visión es tan importante como tener talento. Sin esa protección, cualquier viento puede desviar incluso al más dotado. Una tarde tranquila, revisando grabaciones antiguas, Jason notó la evolución. No solo en la voz, sino en la intención. Había menos urgencia y más profundidad, menos demostración y más entrega. Esa transformación no fue planeada, fue consecuencia de decisiones sostenidas. Al escuchar una canción nueva, sintió algo distinto. Paz. No ansiedad por lanzarla, no presión por medir su impacto, solo satisfacción por haber sido honesto. Ese sentimiento confirmó que estaba construyendo desde un lugar más sano. Con el tiempo, Jason entendió que el verdadero reto no era mantenerse relevante, sino mantenerse íntegro. La relevancia depende del afuera, la integridad, de uno mismo. Esa idea se volvió un pilar silencioso en su camino. Avanzaba sabiendo que no todos entenderían su proceso, pero ya no necesitaba aprobación constante. Había aprendido a caminar con convicción, dejando que la música hablara cuando las palabras sobraban. En medio de una gira extensa, Jason enfrentó uno de esos días donde el cuerpo responde, pero el ánimo duda. El cansancio acumulado pesaba. Aún así,